Cualquier dolor que se origine por encima de esta línea es cefalea y cualquier dolor que se origine por debajo de esta línea se debe llamar dolor facial. Este tipo de dolor se debe a atracción, desplazamiento, inflamación, espasmo vascular o bien distensión de estructuras que sean sensibles al dolor. Eh, y bueno, aquí vamos a ver en su fisiopatología que este tipo de dolor se puede producir por dos grandes mecanismos. Puede ser por respuesta fisiológica normal. Es generado por la activación de nociceptores en respuesta a una lesión tisular, distinción visceral y pues otros factores, o bien puede ser por un daño en las vías del dolor. Este se produce cuando hay un daño o no funciona correctamente pues las vías del dolor relacionadas con el sistema nervioso central o bien el sistema nervioso periférico. El mecanismo o bueno, la estructura que más se asocia a este tipo de dolor es alguna lesión en el nervio trigémino. Y bueno, para poder ubicarnos un poquito, les mencionaba en la definición que se puede deber a atracción, desplazamiento, inflamación o distensión. Entonces hay que tener en cuenta las estructuras que se encuentran en cráneo o en la cabeza que son sensibles al dolor. Estos se dividen en dos grupos, que son las estructuras intracraneales. Aquí tenemos los senos venosos, tenemos las arterias meningias. Aquí se refiere específicamente a las arterias meningias anterior y media. Tenemos la dura madre, que se encuentra en la base del cráneo, nervios craneales 5, 9 y 10. La porción proximal de la arteria carótida interna y núcleos sensoriales del tálamo. Y entre Oye, las arriba, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Fisiopatología de qué? de la cefalea. Del dolor. Entonces, fíjate, tú tienes ahí dos enunciados, respuesta fisiológica normal y daño en las vías del dolor. Ujú. La respuesta fisiológica normal se refiere a un daño que le podemos llamar daño somático. Digo, perdón, dolor nociceptivo. Ujú. Dolor nociceptivo. O sea, es una estructura recibe daño, ¿verdad? Lo percibe y manifiesta el dolor en respuesta a la lesión tisular, ya lo mencionaste aquí, distensión visceral o algún otro factor. Ujú. El otro no es, no es nociceptivo el dolor, es un dolor neuropático. El dolor que está aquí relacionado con daño en las vías del dolor, porque aquí tienes dañadas o funcionando inapropiadamente las vías del dolor, tanto las vías periféricas como las centrales. Aquí hay una cosa que le llaman sensibilización. Se ha sensibilizado esa vía Ujú. y está mandando información errónea. La característica principal del dolor neuropático es la presencia de alodinia. La alodinia es, ya lo hemos mencionado, esa sensación de dolor cuando el estímulo es un estímulo táctil. Entonces, piensen ustedes en dolor neuropático cuando vean alodinia o cuando el paciente le refiera que le arde o que tiene síntomas diferentes al dolor mismo. Muy bien, ¿qué más? Oye, entonces, a ver, por lo que veo yo aquí, el cerebro, si tú cortas el cerebro, ¿duele? No, no, el cerebro no duele. ¿Ok? Entonces duele nada más las meninges que lo están recubriendo, lo recubren para protegerlo también, estando altamente inervadas. También los vasos, ¿verdad? Las arterias que lo irrigan son sensibles a dolor. Los nervios craneales. Muy bien, ¿qué más? Y bueno, dentro de las estructuras extracraneales tenemos periósteo, piel y tejido,
músculos y arterias subcutáneos, músculos de cuello y, bueno, arriba del cráneo, nervios cervicales segundo y tercero, ojos, oídos, dientes, senos paranasales y mucosa nasal, y pues también la orofaringe. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a diferenciar entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria? Bueno, aquí la importancia de saber diferenciar estos dos grupos es que, pues, cuando el paciente tiene una cefalea primaria, pues con tratamiento se puede resolver, pero es importante saber identificar una secundaria, dado que este grupo de lesiones puede comprometer la vida del paciente. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver las cefaleas primarias. Este grupo conforma pues la mayoría de los casos de cefalea que se llegan a presentar en consulta, y las características que tienen este tipo de cefaleas es que no hay enfermedades subyacentes que puedan explicar pues este dolor. La duración es variable en cada tipo de cefalea y pues se divide en en tres tipos, que son migraña. Esta a su vez se va a dividir en migraña con aura y migraña sin aura. Tenemos la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Y las cefaleas secundarias, estas se van a caracterizar porque sí hay un factor exógeno que las está ocasionando. Y pues estas son muchísimas, pero las más importantes incluyen una infección sistémica, una hemorragia subaracnoidea, un tumor cerebral, desórdenes vasculares, traumatismos o que sea consecuencia del abuso de algún medicamento. Bueno, vamos a comenzar con la migraña. La migraña se define como una cefalea primaria frecuente e incapacitante, y según el Global Burden of Disease Survey del 2010, este es el tercer trastorno más prevalente del mundo. De hecho, en el año 2015 se clasificó como la tercera causa mundial de discapacidad, tanto en hombres como en mujeres menores de 50 años. Y bueno, como les mencionaba, esto se va a dividir en dos tipos, que son migraña sin aura. Pues es una cefalea con características pues específicas que les voy a decir un poquito más adelante, y tiene síntomas asociados. Y la migraña con aura, esta se caracteriza por tener síntomas neurológicos focales que pues suelen preceder o acompañar a una cefalea, o bien presentarse sin la cefalea. Bueno, en cuanto a las fases de la migraña, estas van a ser 5 fases. La prodrómica, la segunda es la fase de aura, la tercera es la fase de cefalea, y la cuarta resolución de la cefalea, y la quinta es la fase postdrómica. La fase prodrómica, esta pues puede variar, eh, puede presentarse durante cuestión de horas o puede llegar a durar hasta 3 días. Y los síntomas que tiene esta es que el paciente va a presentar cambios de humor y de conducta, puede presentar pues ansiedad, irritabilidad, puede presentar depresión o hasta cierta apatía. Síntomas neurológicos, puede se mencionaba que dentro de estos el paciente podía tener pues dificultad para la concentración, dificultad para leer, para escribir, podía tener también rigidez de nuca, síntomas constitucionales, iba a tener cansancio y palidez, o bien síntomas alimentarios. Pues pues principalmente mencionaba que el paciente podía tener tendencia a consumir cierto tipo de alimentos. En cuanto a la fase de aura, este es un episodio transitorio de disfunción neurológica focal. Este puede provocar cambios en la percepción
Somatosensorial, el paciente puede presentar hormigueos, entumecimiento, puede ser en cara, en mano o en lengua. Y pues aquí se menciona que hay 2 tipos de aura visual. El primer grupo son fotopsias. Esto se denomina fenómenos positivos con alucinaciones. Oye, a ver, antes de que avances en el aura, en el prodromos, ¿quién de ustedes conoce una enfermedad en la cual haya bostezos? Que el paciente tenga muchos bostezos. Mm, Bueno, esta es una. En el prodromo también hay bostezos, aparte de los cambios de conducta que ya mencionó la doctora, cambios en el estado de ánimo, los síntomas neurológicos como ese malestar, la rigidez de cuello, los cambios alimenticios con tendencia a comer ciertos tipos de alimentos, dulces, grasas, etcétera, también, también se describen bostezos. Muy bien, continúa, por favor. sí. Bueno, en fotopsias, ahí está el signo positivo porque se denominan fenómenos positivos con alucinaciones. Estos ¿Por suelen qué? ser ¿Por qué le llaman así? porque comienzan a ver como figuras, ¿no? Se mencionaba que llegaban a ver, como bueno, llegaban a presentar alucinaciones en forma de círculo o de líneas geométricas Sí, pero ¿por qué o se le llaman fotopsias positivas o negativas? O, o alucinaciones visuales positivas o negativas. ¿Alguien sabe? porque, bueno, no es por el campo visual, porque los escotomas provocan una pérdida de No, no, un no, no, no. No, no es por eso. Es porque cuando cierra los ojos el paciente, persisten. okey, Esas son fotopsias positivas. El paciente cierra los ojos y sigue viendo. Acuérdate que eso que le llaman imaginación, ajá, la imaginación es crear imágenes en tu corteza visual. ujú, Entonces, ahí es donde están los estímulos estos anormales, ¿no? Las fotopsias, este, y las teicopsias. La teicopsia es ver la luz así como en zigzag. ujú, Es otra parte del aura. Otra parte del aura podría ser una cosa que le llaman escotoma centellante, que es como ver el escotoma, ver la mancha, pero alrededor de la mancha hay una zona incandescente de luz, este, que luego se va moviendo en el campo visual hasta que desaparece. Esos también pueden ser positivos o negativos. mm, ¿Qué más? sí. Bueno, y en fenómenos negativos tenemos los escotomas, que estos provocan pérdida de una parte o bien de todo el campo visual. Ajá. El paciente luego te dice, el paciente como lo describe, dice, estoy platicando con alguien, tengo el aviso de la crisis y veo nada más partes de las caras de la otra persona. Mm, Él ve nada más partes porque tiene los escotomas que están impidiendo ver la otra parte de la cara, ¿no? ujú. Muy bien, ¿qué más? Bueno, en la fase de cefalea, aquí tenemos que el dolor, pues, va a variar dependiendo del de bueno, va a variar en cuanto a severidad, pero se describe que puede ir desde un dolor leve hasta un dolor incapacitante, que es como lo describen la mayoría de los pacientes. Este suele ser un dolor pulsátil, unilateral o de predominio unilateral, que dura de horas a días y que respeta el descanso. Esto significa que cuando el paciente duerme, pues no va a presentar el dolor. Este dolor va a ser más intenso en la región frontotemporal y una característica importante que tiene es que se intensifica con actividad física. Y en cuanto a la resolución, se dice que es progresiva porque bueno, el dolor
va a ir disminuyendo progresivamente durante un periodo de horas, pero se mencionaba también que varios pacientes solo podían, pues, calmar el dolor cuando dormían. Y en la fase posdrómica, esta es la fase posterior a la resolución y aquí el paciente se va a sentir cansado, se va a sentir débil, somnoliento y pues este dura de horas a días y pues bueno, en algunos pacientes se ha descrito que, ahí me equivoqué, no es euforia, es euforia, que algunos pacientes tengan sentimientos de euforia y sensación de bienestar. Y en cuanto a la patogenia, aquí, pues, se ha intentado describir el mecanismo por el cual se produce la migraña. Al principio se pensaba que esto se debía a la distensión y a la pulsatividad excesiva de las ramas de la carótida externa. Esto se apoyaba en el carácter pulsátil que tiene este tipo de dolor y en que se aliviaba cuando comprimían la arteria carótida común. Después se propuso la teoría de la expansión de la oligoemia. Aquí se dice que en ambos tipos de migraña, ya sea sin aura o con aura, existen zonas pues delimitadas irregulares en las que hay deficiencia de riego sanguíneo. Estas comenzaban en la parte posterior del encéfalo, bueno, comenzaban en el lóbulo occipital y como se ve en la imagen, estas pues tenían como una onda de expansión hacia la parte frontal. Y pues también teníamos la teoría del complejo trigeminovascular. Esta nos habla de que pues el nervio trigémino eh, inerva a los vasos que se afectan dentro y fuera del cráneo. Entonces, se iban a activar estas fibras del nervio trigémino e iban a liberar sustancia P. Esto que iba a provocar, pues iba a sensibilizar a los nervios, iba a provocar ondas pulsátiles que iban a intensificar la permeabilidad de los vasos. Esto nos iba a dar una respuesta inflamatoria y lo que nos iba a provocar, pues, dolor por distensión de estas arterias. Bueno, comenzando ya con la migraña sin aura, esta también se conoce como migraña común. Es una cefalea recurrente que se manifiesta con crisis de 4 a 72 horas de duración. Aquí tenemos varias características típicas eh, que nos hacen pues identificar un poquito mejor a la migraña sin aura, que son la localización periorbital y pues aquí me confundí un poquito porque unas bibliografías decían que era unilateral y otras decían que podía ser bilateral. Entonces, Bueno, creo como es la migraña sin aura, esta puede ser unilateral o bilateral. Esta no ujú, importa. Este, entonces, ahora también es más frecuente que sea, ¿cómo se llama? Hemicraneal, que nada más sea de un lado. ujú, muy bien. Y bueno, esta tiene carácter pulsátil. La intensidad va de moderada a grave y este tipo de migraña se empeora con la actividad física rutinaria. Aquí puede estar asociada con náuseas y o fotofobia y fonofobia. Para poder identificarla tenemos los criterios diagnósticos. Eh, el primero es que se presenten al menos 5 crisis que presenten los criterios del B al D. Este, no se considera menos de 5 crisis porque, este, pues, puede resultar difícil de interpretar una sola presentación o, pues, menos de 5 con los síntomas que les mencioné. Entonces, pues, el criterio es que hayan sido al menos 5 crisis. El segundo criterio es que los episodios de cefalea de 4 a 72, bueno, tengan una duración de 4 a 72 horas
Estos pueden ser episodios no tratados o tratados sin éxito. El tercero es que la cefalea presenta al menos dos de las siguientes características, que es unilateral, carácter pulsátil, dolor de intensidad moderada a grave y que pueda llevar a cabo o no la actividad física. Y al menos uno de los siguientes síntomas, que son náuseas y vómito, o bien fotofobia y fonofobia. En cuanto al cuadro clínico, pues ya pues es la tercera vez que lo menciono, pero la cefalea puede ser hemicraneal, ya vimos que puede ser hemicraneal o bilateral. Esta va a ser de aparición súbita generalizada. La localización va a ser generalmente frontotemporal, pero también puede variar. Puede presentar o no náusea y vómito. El dolor va a ser de tipo pulsátil y pues puede presentar alodinia cutánea. Mm, Bueno, aquí se me pasó decirles, en el criterio B, eh, eso, ese criterio es para adultos, porque en niños y en adolescentes, o bueno, en menores de 18 años, no se considera 4 horas, se consideran 2 horas, 2 a 72 horas. Porque bueno, no se han corroborado que existan episodios de migraña con con una duración menor a 2 horas. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, este suele ser principalmente clínico. Se mencionaba que para este tipo de padecimientos no se recomienda tanto los estudios de imagen porque pues el diagnóstico podemos llegar al diagnóstico con puro interrogatorio. Y bueno, aquí tenemos una tabla que nos va a decir, bueno, que nos dice las preguntas que tenemos que hacer en la anamnesis. Tenemos que ver las características del dolor, cuándo comenzó, dónde se ubica, cuánto dura el ataque de, de dolor, la frecuencia con la que se presenta la cefalea y el momento en el que apareció. Qué tan severo es el dolor, como les mencionaba, puede ir de severo, perdón, de moderado a grave. La cualidad del dolor, vamos a buscar un dolor tipo pulsátil. Síntomas asociados a la cefalea, si hay factores agravantes o precipitantes y cuáles son. Factores que disminuyen el dolor, historia familiar, porque puede tener un antecedente hereditario, historia social, historia de cefaleas pasadas y el impacto que estas tienen sobre la vida o las actividades diarias del paciente. Bueno, ahora comenzando con la migraña con aura, aquí la cefalea puede ir precedida de síntomas neurológicos transitorios, como les mencionaba al inicio. Estos síntomas transitorios son lo que llamamos aura. Así que ya lo habíamos mencionado con mi compañera Lupita. Las auras, perdón, más comunes, con un 90% son las auras de tipo visual. Aquí el paciente va a presentar o va a ver figuras en zigzag junto al punto de fijación de la mirada. Estas se van a propagar hacia la izquierda o hacia la derecha o bien hacia los laterales. Estos van a tener un borde anguloso centellante y puede presentar un escotoma relativo o absoluto, igual como les mencionaba al inicio de la presentación. Aquí en la primera imagen vemos la figura en zigzag en los laterales y en las imágenes de la derecha vemos los escotomas que se van haciendo más grandes, ocupando mayor campo visual. Y bueno, para esto también tenemos criterios diagnósticos. Eh, el primero es que se presenten igual al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y C. Y el criterio B nos dice que se presenta uno o más síntomas de la aura completamente reversibles, que son síntomas visuales, sensitivos, de habla o lenguaje, motores, francoencefálicos o bien retinianos. Y el criterio C nos pide que se presente al menos 3 de las siguientes 6 características.
que la primera es propagación gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor a 5 minutos. Se suceden 2 o más síntomas de aura. Cada síntoma tiene una duración entre 5 y 60 minutos. Al menos uno de los síntomas de aura es unilateral. Al menos un síntoma de aura es positivo y el aura está acompañada de o le sucede en los siguientes 60 minutos una cefalea. También, no sé si les comenté, pero este tipo de migraña con aura puede presentarse el aura y puede no presentarse la cefalea, o bien puede ser leve. Bueno, la intensidad va de leve, moderada o intensa. Puede presentarse previo a la cefalea o durante la cefalea. Y dentro de estos criterios, se mencionaba que si se presentan 3 síntomas durante el aura, la duración máxima aceptable es que cada uno dure 60, bueno, que estos 3 síntomas duren 60 minutos. Y los síntomas motores, si tienen un poquito más de solstencito, puede prolongarse hasta 72 horas. La afasia siempre va a considerarse como un síntoma unilateral y el centelleo y hormigueo también entran como aura. Ay, bueno, aquí las características clínicas del aura nos va a dar, bueno, nos va a abarcar 4 grandes grupos, que son, pues el primero, los trastornos sensitivos. Aquí el paciente va a presentar hormigueos que van a afectar, pues una menor o mayor parte de un lado del cuerpo. Este puede abarcar el rostro y la lengua. Les decía que también podía presentarse, bueno, se presentaba principalmente en cara, en la mitad de la cara, mano y lengua. Trastornos del lenguaje, estos van a ser de tipo afásico, de difícil caracterización. Ahora visual, esta inicia en el punto de fijación de la mirada, se Le propaga llaman, hacia le el... llaman, a este le llaman arresto del lenguaje, o sea, el paciente no está totalmente disfásico, o sea, comprende, pero no puede expresar lo que quiere expresar. Está como detenido el lenguaje. Mm, ¿Qué más? A ver, ahora visual, decías. Sí, esta va a iniciar en el punto de fijación de la mirada y va a tener una propagación hacia los laterales. Se dice que va a adoptar una forma convexa lateral con borde centellante. Y los síntomas hemipléjicos que abarcan la sensibilidad motora y cuando se presenta se clasifica como migraña hemipléjica. En cuanto a las consideraciones específicas, se dice que la migraña con aura pues, debe tener una duración de más de 2 horas, pero menos de un día. El aura migrañosa se puede asociar a una cefalea que no cumple los requisitos para hacer una migraña, pero se considera migraña porque se relaciona con el aura. Y como les mencionaba, pues se puede denominar migraña sin presentar cefalea. Y Oye, bueno, entonces hay, fíjate, pon el anterior, por favor. Entonces tienes ahora migrañosa sin cefalea. ujú, Entonces puedes tener migraña sin dolor de cabeza. sí, Sí, ¿verdad? sí, O sea, tenemos un poquito como un prejuicio de considerar que todos los pacientes con migraña tienen dolores intensísimos que requieren de un tratamiento intravenoso o intramuscular, hospitalario, etcétera. O sea, alguien puede no tener dolor y tiene otros síntomas que equivalen al dolor. ujú, Muy bien, ¿qué más? sí. Y bueno, la migraña con aura también se va a dividir en 4 grupos, este, que son con aura típica. Esta a su vez se va a presentar con cefalea o sin cefalea, que es lo que decíamos. Puede ser con aura del tronco del encéfalo. Hemipléjica, esta se va a dividir en familiar y esporádica, y la familiar se va a dividir en 4 tipos, y la retiniana. Pero en esta ocasión vamos a explicar únicamente las del aura típica. Aquí, la migraña con aura típica es una migraña donde la aura consiste en síntomas visuales principalmente o bien sensitivos del lenguaje.
Aquí no vamos a tener debilidad motora. Esta migraña va a tener un desarrollo progresivo y cada uno de los síntomas que se presenten va a durar menos de una hora. Todos estos síntomas son completamente reversibles. Los criterios diagnósticos van a ser los mismos que para la migraña con aura, los que les mencioné hace ratito. Y también se necesita que el aura tenga las características que están aquí, que son síntomas visuales sensitivos y o de lenguaje reversibles, y que no haya ningún síntoma motor, ni del tronco encefálico ni del retiniano. En cuanto al aura típica con cefalea, esta es una migraña en la que la aura cursa con o precede, no, o le sucede al, no, sí, precede a la cefalea en un lapso de 60 minutos. Este puede tener o no las características de migraña, pero el aura está ahí. Los criterios igual son los mismos, pero se incluye la duración de 60 minutos. No, perdón, la presentación de la cefalea en 60 minutos. Ok. Y ahora, en cuanto a la aura típica sin cefalea, esta es una migraña con aura típica. No presenta cefalea ni durante ni después del aura. Los criterios igual son los mismos, pero como su nombre lo dice, pues es importante que no se presente la cefalea ni durante ni en los 60 minutos siguientes de que se presentó el aura. Y dice, cuando el aura aparece por primera vez pasados los 40 años, cuando los síntomas solo presentan características negativas o cuando el aura es prolongado o muy breve, se deberían descartar otras causas, sobre todo accidentes isquémicos transitorios. Este es el principal diagnóstico diferencial en pacientes mayores de 40 años. Bueno, ya pasando a la cefalea atencional. Se entiende, pues, por cefalea tensional o cefalea por tensión, eh, a una cefalea crónica recurrente sin causa aparente que carece de características distintivas de la migraña o de otros síntomas cefalálgicos. Esta se puede clasificar en dos tipos, que son episódica y crónica. La episódica se divide en infrecuente. Estas son crisis que se presentan menos de una vez al mes, tienen bajo impacto en el individuo y pues generalmente no precisan atención profesional. Y la episódica frecuente, que esta sí presenta incapacidad considerable en el paciente y requiere tratamiento especializado. Creo que la frecuente es de menos de 7 días al mes y la crónica de más de 15 días al mes por más de 3 meses. Muy bien. Y en cuanto a al grupo de las crónicas, esta es una cefalea tipo tensional, es de mayor gravedad, debe ser considerada para recibir atención médica especializada, pues puede ocasionar pérdida de la calidad de vida, perdón, y puede provocar también incapacidad. Y pues complementando con lo que dijo el doctor, tiene una duración mayor a 3 meses. En cuanto a la presentación, en su forma clásica, la cefalea tensional es un trastorno crónico que se describe que empieza a partir de los 20 años de edad. Se caracteriza por ataques poco frecuentes, esto es que tienen, o sea, se presentan menos de un día por mes en promedio y ataques poco frecuentes de dolor de cabeza occipital, bilateral, de carácter no pulsátil, que tampoco se relaciona con náuseas, vómito ni alteraciones visuales prodrómicas. La duración de la cefalea puede ir desde horas hasta días. Este afecta más a las mujeres que a los varones. Y también decía que este tipo de dolor, los pacientes podían llegar a referirlo como o a compararlo
como si tuvieran una cinta apretada alrededor de la cabeza. Si se fijan, el dolor va a ser, pues, frontotemporal, pero va a ser bilateral, a diferencia de la migraña que podía ser, o que era, más frecuentemente hemicraneal. Bueno, aquí también vamos a tener criterios diagnósticos para la cefalea episódica infrecuente tensional. El primero es que se cumplen al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan o que duren menos de un día al mes. Esto nos habla de que tienen que ser menos de 12 días de cefalea al año y que cumplen con los criterios B y D. Estos son que dure de 30 minutos a 7 días. El criterio C, que presente al menos dos de las siguientes características, que son localización bilateral, que es lo que nos ayudaba a diferenciarlo de la migraña, calidad opresiva o tensiva, como su nombre lo dice, pues es tensional, de intensidad leve o moderada, a comparación de la migraña que era de moderada a severa, y que no empeora con actividad física habitual, como andar o como subir escaleras, que esto también es como un punto muy importante para poder diferenciarlo de la migraña. Y presenta dos de las siguientes características, que es que no hay náuseas y tampoco hay vómito, o bien puede asociarse a fotofobia o a fonofobia. Solamente tiene que ser una. No sé si recuerdan, pero en la migraña eran ambas. Y bueno, la cefalea episódica infrecuente tensional van a ser episodios de cefalea poco frecuentes, como les mencionaba cuando les dije la clasificación. Esta va a ser bilateral, dolor tipo tensivo opresivo de leve a moderado, que tiene una duración de minutos a días. No empeora con actividad física, no se asocia a náuseas y hay presencia de fotofobia o fonofobia, no ambas. Bueno, les mencionaba la diferenciación, bueno, los criterios que se utilizaban para diferenciarla de la migraña, y pues dice que ante cumplimientos de criterios de migraña y cefalea tensional se debe tomar en cuenta, o se le debe dar preferencia al diagnóstico de cefalea tensional. Y bueno, esto se divide en dos grupos, que puede tener hipersensibilidad pericraneal o puede no tenerla. Aquí es frecuente que el paciente refiera que al tacto, pues tiene una hipersensibilidad a la palpación, pero puede bien no estar presente. Y los criterios, pues, son los mismos. En cuanto al diagnóstico, este va a ser igual que la migraña, se basa casi completamente en la historia clínica, tomando en cuenta las características del dolor, la temporalidad que tiene, la ubicación y si hay factores que lo agravan o lo inhiben. Aquí la dificultad diagnóstica les mencionaba que era entre la cefalea tipo tensional y la migraña sin aura, cuando el dolor era leve. Este, Bueno, se mencionaba que en 2018 no existían pruebas que pudieran discernir a la cefalea tipo tensional y a la migraña sin aura, y que la orientación para establecer un diagnóstico debe ser clínica completamente. Y bueno, vamos a pasar a la cefalea en racimos. ¿No hay dudas hasta ahorita? A ver, entonces, devuélvete por favor a la anterior. Entonces, tenemos que nuestro compromiso es determinar si el paciente tiene una cefalea primaria o una cefalea secundaria. Ese es nuestro trabajo cuando el paciente llega con nosotros con el dolor. Ujú. Y de las primarias, ya nos mencionó la doctora, las principales son migraña, cefalea tensional y cefalea en racimos. Hay otras, como migraña continua, migraña crónica, migraña paroxística, pero bueno, esas tres sobre todo. Entonces, ¿existe algún estudio
que pueda discernir si el paciente tiene un tipo u otro. No hay ninguno. Aquí lo dice ahí. Dice que no hay ninguna prueba que discierna una de otra y la orientación tiene que ser meramente clínica. Lo que la doctora dijo es totalmente cierto. La historia clínica tiene que determinar el diagnóstico que hagamos. Ahí es donde nos equivocamos o ahí es donde acertamos en el diagnóstico, lo cual se confirma pues con el tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta para avanzar? Todo bien. Bueno, siga doctora. Muy bien, ya vamos a comenzar con la cefalea en racimos, que es el último tipo de Oye, la ¿y no cefalea. mencionaste la cefalea tensional crónica? No, No, ¿verdad? No abundaste en eso. Ok, ¿qué más? no, pero si quiere la puedo traer para mañana. Ah, está bien, está bueno. Ujú. ¿De la migraña Bueno, tampoco trajiste nada de migraña crónica? no, ¿también la preparo? Sí, también. Ok. Bueno, ya, por último vamos a pasar a la cefalea en racimos. Aquí, pues el síndrome se presenta como su nombre lo dice, en brotes o en racimos de cefaleas no pulsátiles. Estas suelen ser breves, pero suelen ser muy intensas. Son unilaterales, son constantes, duran de 15 minutos a 2 horas. Y a diferencia de, de las cefaleas migrañosas, pues estas siempre, siempre, siempre son unilaterales. Y pues cuando se presentan, siempre se van a presentar del mismo lado. Este, Tienen un predominio nocturno con, con episodios que pueden durar de semanas a meses. ¿Se acuerdan que les mencionaba que la migraña, el paciente, bueno, el dolor se calmaba pues con el sueño, cuando el paciente dormía? Pues en este tipo de cefalea no. Este, Les mencionaba que es de predominio nocturno y pues cuando se presentan de noche suelen despertar al paciente, y se repiten de manera diaria. Aquí, la edad de presentación en promedio es de 25 años, pero va desde los 20 hasta los 50 años de edad y va a tener un predominio en, en varones de 5-1. En cuanto a la descripción, estos van a ser ataques de dolor intenso estrictamente unilaterales que pueden ubicarse en región orbitaria, supraorbitaria, temporal o en cualquier combinación que incluya a estos lugares. El dolor se puede percibir también en la profundidad del ojo o alrededor de este. Eh, el dolor también es constante, no pulsátil y puede referirse hacia frente, región temporal o bien hacia mejillas. La duración de estos episodios va desde 15 minutos hasta 180 minutos. Van a tener una presentación variable que puede presentarse cada 2 días hasta 8 episodios al día, que pues de dolor intenso pues es bastante pesado. También el dolor se asocia a hiperemia conjuntival ipsilateral, o sea, del dolor, del lado en el que se presenta el dolor, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración frontalofacial, puede haber miosis, puede haber ptosis y o edema palpebral, puede haber inquietud o bien agitación. Este tipo de cefaleas también puede empezar como una sensación de escozor en la superficie lateral de la nariz o, como les mencionaba, ubicarse o describirse detrás del ojo. Y bueno, la arteria temporal del lado afectado puede tornarse prominente y puede describirse con una hipersensibilidad. ¿Qué más? Bueno, también se mencionaba que la ptosis podía llegar a ser o a volverse permanente en, en aquellos pacientes que presentan ataques repetidos de cefalea en racimos.
Bueno, estos son los dos principales lugares en los que se describe este tipo de dolor. Principalmente es en la región supraorbitaria y está señalada también la arteria temporal, que como les mencionaba, esta puede tornarse prominente e hipersensible durante los ataques y pues incluso también el cuero cabelludo puede tornarse así. Y pues la cara o la facies que va a tener el paciente, pues se describía como de naturaleza, perdón, hiperalgésica. Va a tener pues facies de dolor. Y aquí también se mencionan los otros síntomas que puede ser sudoración, lagrimeo, rinorrea. Y bueno, los criterios diagnósticos también van a ser 5. El primero es que se presenten al menos 5 episodios que cumplen con los criterios B a D. El criterio B nos dice que debe presentarse dolor unilateral de intensidad grave o muy grave en la región orbitaria, supraorbitaria o bien temporal, que tenga una duración de 15 a 180 minutos. Este, este dolor debe presentarse sin tratamiento. El C es cualquiera de las dos características siguientes. La primera es que tenga un signo o síntoma ipsilateral de la cefalea. Esto puede ser hiperiemia conjuntival y o lagrimeo, puede ser congestión nasal y o rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal y facial o bien miosis y optosis. Y la segunda característica que debe presentar es que el paciente tenga inquietud o bien ansiedad. Y el criterio D nos dice que este tipo de cefalea se manifiesta con una frecuencia de entre una vez cada 2 días eh, o bien hasta presentar 8 episodios al día. En cuanto a las características, estas van a aparecer en serie y se prolongan o pueden prolongarse durante semanas o meses. Aquí este tipo de cefaleas van a estar separadas por periodos de remisión que suelen ser muy largos. El paciente puede durar incluso años o bien meses sin presentar este tipo de cefaleas. Como agravantes, tenemos que el principal agravante es el alcohol. De hecho, se mencionaba que en el periodo de remisión eh, que les mencionaba en el punto de arriba, que puede durar meses o años, incluso el alcohol como agravantes no solía hacer ningún daño, pero pues durante los episodios sí es agravante importante el alcohol, puede ser también histamina o nitroglicerina. La localización es de mayor intensidad en la región orbitaria o en las regiones cercanas a esta zona o cualquier combinación de ellas y puede irradiarse. Vuelve a aparecer siempre del mismo lado y durante cualquier periodo de racimo. Y pues los pacientes se mencionaba que por el dolor son incapaces de permanecer en decúbito y suelen caminar, suelen deambular sin cesar. La edad de comienzo, como les mencionaba, está entre los 20 y los 40 años y este tipo de cefaleas afecta más a los varones. Y ya, por último, les traigo esta tablita en la que se resumen los puntos más importantes, al menos de las cefaleas primarias, que son los primeros 3 líneas, y las de abajo, que son las cefaleas secundarias. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito más en las cefaleas, primarias, que son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. La edad de inicio va, va a variar dependiendo de cada una. La migraña puede ser desde los 10 años hasta los 40, la cefalea tensional de los 20 a los 50 y la cefalea en racimo va desde los 15 hasta los 40. La duración, esta sí es un poquito más útil para saber, para poder diferenciarlos, porque pues la migraña va de horas hasta días y, y la cefalea tensional va de 30 minutos a una presentación de 7 o más días y la cefalea en racimos nunca pasa
a una duración mayor de un día. O sea, son episodios de 30 a 120 minutos. Bueno, este sí varía un poquito. Yo les había dicho, creo que 15 a 180. Pero pues si se fijan, es más o menos lo mismo, no pasa de un día. La frecuencia es variable en la migraña y en la cefalea tensional, pero en la cefalea en racimos sí es un poquito más frecuente cuando se presentan estos episodios. Hay que recordar los episodios de remisión que pueden llegar a ser de meses o años. La severidad, la más fuerte, es la cefalea en racimos. Esta es un tipo de cefalea muy, muy, muy intensa. A este le sigue, perdón, la migraña, que puede ser un dolor moderado a severo. Y por último, la cefalea tensional, que suele ser un dolor leve y en el peor de los casos, un dolor moderado. La cualidad del dolor es también muy, muy característica de cada uno. En la migraña va a ser una cualidad pulsátil u opresiva. En la cefalea tensional, opresiva en cinta, acuérdense que les mencionaba que los pacientes iban a referir o a comparar su dolor como si tuvieran una cinta amarrada en la cabeza. Y la cefalea en racimos tiene una cualidad quemante o urente. La localización de la migraña suele ser hemicraneal, la cefalea suele ser bilateral y la cefalea en racimos es estrictamente unilateral y el dolor va a ser periorbitario. Recuerden que puede presentarse o describirse como un dolor detrás del ojo y puede irradiarse a cualquier zona cercana a la órbita. Y la cefalea tensional, pues se menciona que no tiene ningún síntoma característico a comparación de la migraña, que vimos que debe presentar fotofobia y sonofobia, náuseas y vómitos. Y la cefalea en racimos tiene como característica importante que pues se ven síntomas oculares principalmente, oculares y nasales. Aquí pues va a presentar inyección conjuntival, epífora, rinorrea, miositis y sudoración facial. Bueno, más que oculares, vamos a llamarles síntomas autonómicos, ¿verdad? Ujú, Síntomas vegetativos de la hemicara. ujú, muy bien. Bueno, yo quiero agregar entonces, vean ustedes que hay dos condiciones aquí que provocan dolor nocturno: las neoplasias y la arteritis de células gigantes. De hecho, las dos provocan otra cosa, que son las sudoraciones nocturnas también. Entonces, cuando tú tengas un paciente que tenga sudoración nocturna, tienes que pensar en descartar cáncer o tienes que pensar en descartar arteritis de células gigantes. Una condición que suele provocar sudoraciones suele ser los linfomas, porque invaden los tejidos autonómicos. ¿Por qué hay dolor nocturno en las neoplasias? Porque, por dos razones. Por un lado, la, la postura va a provocar una modificación dependiente de la gravedad de la movilidad que tenga ahí el tumor. Y por otro lado, durante la noche hay más hipoxia. De alguna forma, tenemos más hipoxia cuando dormimos. Claro que tiene que estar en un determinado rango, ¿no? El dolor más intenso de todos, por eso es una pregunta de los cuestionarios de intensidad de dolor, es el de la hemorragia subaracnoidea, donde tienes el dolor, el más intenso dolor de la vida de alguien. Es un dolor con características de sensación inminente de muerte. El paciente siente o sintió que se iba a morir de lo intenso del dolor. Ese paciente que te diga que tuvo el dolor más intenso de su vida o que sintió que se iba a morir con el dolor tan intenso, ese lo que te está diciendo es que le hagas pronto una tomografía o una resonancia, o que lo estudies lo más que se pueda. La neuralgia del trigémino, vean ustedes, es por segundos, es paroxística, es muy intensa, es de característica, tiene una cualidad eléctrica
¿verdad? Puede afectar B1, pero habitualmente afecta a B2 más que a B3. Y tiene puntos de gatillo y maniobras que la desencadenan. Por ejemplo, si el paciente mastica, si el paciente abre la boca, todo lo que tenga que ver con los músculos del segundo arco branquial, de los músculos de la masticación. Y aquí tenemos, por último, la arteritis de células gigantes, que se acompaña de otros datos, como son la sensibilidad al tocar la arteria temporal superficial, la claudicación mandibular. Acuérdense que hay otras condiciones que pueden provocar claudicación mandibular, como es, por ejemplo, la miastenia gravis. Pero estos pacientes tienen polimialgia reumática, entonces tienen dolores musculares en diferentes músculos, y eso nos debe hacer pensar también en la arteritis de células gigantes. A esos pacientes hay que pedirles una velocidad de sedación globular, porque si está elevada, pues lo más seguro es que tenemos ese diagnóstico ya confirmado y hay que pedir una biopsia de la arteria temporal superficial e iniciar el manejo con corticoides. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar alguien? No. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más? Entonces, ¿ya terminaste, doctora? Sí, ya mañana les traigo cefalea tensional crónica y migraña crónica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién sigue? ¿Estamos todavía conectados? Sí, ¿verdad? Sí, pero creo Sí. que mi compañero que sigue, no sé si está teniendo problemas. Estamos viendo qué está pasando. Ujú. No, te digo.